Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Deseo de todo corazón que Dios bendiga tu vida, toque tu alma y abra tu entendimiento para que puedas tú saber las cosas maravillosas que Él tiene reservadas desde mucho tiempo atrás para ti. Bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos. En esta ocasión quiero invitarte a reflexionar en algo que quizás ya lo sabes, pero por las cosas del diario vivir y las situaciones que nos encontramos constantemente, de repente lo olvidamos. Hoy quiero hablarte de algo muy importante, algo que Dios tiene establecido desde un principio. Y eso necesitamos tú y yo saberlo para poder hacer las cosas como son. Hoy quiero hablarte de el trabajo de cada uno de los seres humanos que tenemos que hacer en este mundo. Es importante saber esto. Necesitamos estar bien claros, porque a veces, hermano, no nos da las cosas, no nos resultan las situaciones y nuestra vida se ve cargada de turbulencia y de mucha angustia y dolor. Yo quiero en esta ocasión invitarte una vez más a esta porción que ya la hemos visto en otras ocasiones, pero la quiero volver a usar como punto de partida para hablarte de el trabajo que tú y yo tenemos en este mundo, en esta tierra. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, verso 15, dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Difícilmente es encontrar una persona que no haya escuchado respecto de esta historia o esta narrativa del primer hombre registrado en la Biblia, a cual se le denominó o se le llamó Adán. También prácticamente toda la humanidad sabe que el libro registra que Dios construyó un huerto en el Edén en donde estableció al ser humano en él y lo puso en él y le dio un encargo, un trabajo. Le dijo, dice el texto, que le dijo que lo trabaje y lo guarde. Y eso es muy importante, que tenemos que mirar algo que nos está enseñando estas porciones. Mira, en principio de cuenta, quiero decirte que la mayoría de los sabios usan esta narrativa y esta porción para ilustrarnos de muchas cosas. Una de ellas es, hermano, que cada parte de la Biblia tiene una aplicación muy profunda y puede aplicarse hasta en 70 diferentes formas. Hoy quiero usar esta porción tomando como punto de referencia lo que dice el texto. Dice que Dios plantó al hombre en el huerto o lo puso en el huerto y le dio una responsabilidad. Le dijo, tienes que trabajarlo, tienes que guardarlo. Mira, a lo largo y ancho de la Biblia, la mención de el Edén, que el libro de Génesis lo registra como el hogar donde se desarrolló el primer hombre y la primera mujer, es decir, los albores de la humanidad, eh, es un símbolo, un prototipo de las promesas de bendición, de bienestar, de felicidad, de paz y dicha para el ser humano a lo largo de los siglos, y está establecido que un día todo terminará y todo será
sopesado y juzgado por el creador de todas las cosas y se determinará a cada quien de los seres humanos una posición, un lugar conforme a su desarrollo y su comportamiento o su vivir en este mundo. Así que mi hermano, cuando citamos el Edén, hermano, es el símbolo del lugar prometido para el fiel. Y es algo que también se le llama paraíso. Alguien más le ha dicho que es en los escritos del Antiguo Testamento o lo que es las escrituras hebreas, se conoce como el seno de Abraham. Eh, en el mundo cristiano se le llama el lugar del cielo, el paraíso celestial. No importa cómo se le llame, lo que importa, mi hermano, es que se determina un lugar, se promete un lugar donde el que logra llegar vivirá en paz y en dicha. Pero para llegar a eso, se requiere, mi hermano, cumplir un compromiso que se estableció en una forma simbólica o prototipo en el primer ser humano registrado en la Biblia, Adán. Cuando pusieron a Adán en el Edén o en el huerto del Edén, Dios le dijo, trabájalo y guárdalo, es decir, cuida de él. Y esto tiene una gran importancia y trascendencia para nuestra vida. ¿Qué implican estas dos acciones que se registra en la Biblia? De lo que tenía que hacer Adán, trabajarlo. Cuando lo vemos a simple vista, entendemos que es labrar la tierra, procesar en ella, hacer uso de ella. Pero implica algo más profundo. Trabajarlo es hacer uso de todo lo que en él hay. Todo lo que había en el huerto, Adán tenía que moverlo, tenía que trabajarlo, es decir, desarrollar algo, hacer algo para obtener un beneficio de ello. Así que mi hermano, eh, esto nos enseña que no es nada más la rayita de letra que dice trabajar y no entender qué significa eso. Es estar esforzándose constantemente por hacer algo dentro de ese Edén. Pero también dice, guárdalo. Y guardarlo, hermano mío, es tener cuidado de él, tener que protegerlo, no hacerle cambios, mantenerlo en la misma condición que se te entregó. Haré un ejemplo. Cuando tú rentas una casa, antes de firmar el contrato, el dueño de la casa te hace un recorrido por toda la casa y te va señalando todas las cosas. Te dice, mira, las ventanas tienen cristales, las puertas tienen sus chapas, funcionan, el cableado eléctrico está muy bien, el piso está perfecto, la taza de baño está enterita, está limpiecita, está nueva, y te hace un tour, te enseña los muros pintados y todo. Y te dice, cuando te vayas, vamos a hacer el mismo recorrido y me lo vas a entregar como yo te lo estoy entregando. Todo lo que pasare y se modificare, tú eres el responsable y arreglaremos cuentas. Así que mi hermano, cuando la Biblia dice que a Adán lo pusieron en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo guardara, adquiere una responsabilidad muy, muy grande.
Y hermano, déjame decirte, el texto bíblico enseña que en el huerto Dios plantó toda clase de árboles frutales y eran deliciosos y eran útiles. Dice en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 8 dice, y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué curioso, mi hermano. Cuando leemos esto, tradicionalmente nuestra mente se imagina árboles frutales, frutos que se comen literalmente, frutas. Pero cuando habla del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal, ya empezamos a tener un titubeo y no alcanzamos a comprender qué es. Y hasta el día de hoy no hemos tenido una información 100% certera de lo que se es. Sigue siendo una especulación. Pero algo que sí he aprendido, hermano, es que esta historia tan cándida, porque es una historia cándida, hermosa, tierna, muchos de los sabios del pueblo hebreo, de los que recibieron la Biblia, de los que la escribieron, hermano, dicen que estas narrativas son unas historias que sirven para ocultar algo más profundo. Es como cuando le pones una tela, una cortina a algo que está oculto y no quieres que todo mundo se entere de ello, sino solamente algunos. Ok, mencionaré estos dos árboles muy especiales. Un árbol que es para vida eterna y un árbol que da el fruto de la ciencia del bien y del mal, para vivir y conocer el bien y el mal. Cuando lees todo lo que está mencionado en el siguiente capítulo, encuentras que Eva dice del árbol que está en el huerto, no puedo tocarlo, no puedo ni comer, no puedo hacer nada, porque nos vamos a morir. Hermano, al leer todo esto, nos encontramos algo que no es muy difícil de entender. Se intuye que Adán y Eva comían del árbol de la vida, estaban comiendo, pero a raíz de la intromisión de la serpiente o Satanás o del maligno o el enemigo, logró que Eva tocare y comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo logró diciéndole, cuando tú comas de esto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, conocedora del bien y del mal. ¿Qué es conocer el bien? ¿Qué es conocer el mal? Hermano, la mayoría de los sabios coinciden en que esto representa algo más que está cerca de ti y cerca de mí. El árbol de la vida, que lo lees en toda la Biblia y hasta en el último libro de la Biblia aparece, es el prototipo de la vida eterna, de cómo puede el ser humano entrar en ese paraíso o volver a estar en la condición de armonía con Dios. Y la única forma es tomando del fruto del árbol de la vida y comiéndolo. Pero
Ese árbol de la vida, hermano, es el símbolo de la palabra verdadera de Dios, de lo que Dios enseña que es lo que el hombre tenemos que hacer en este mundo para de esa forma alcanzar el siglo venidero. Sí, sí, así va esto. Este árbol produce doble fruta. Hermano, lo que lleva a la separación de Dios y el hombre, o mejor dicho, del hombre separándose de Dios, no es que no conozca las verdades escritas de Dios que se tienen que hacer, no, sino que lo que conoce de Dios no lo quiere hacer. Sí, hermano. Si tú te analizas, nunca has ido a ningún grupo religioso, nunca has leído la Biblia, vives apartado del mundo y luego te pones a pensar, a analizar cómo debe de ser la vida de los seres humanos cuando estos coinciden a vivir en un lugar. Si tú tomares tus cosas y te fueres tú solo a la parte más alta de una montaña o a lo profundo de un bosque o al desierto, donde no tuvieres contacto con ningún otro ser humano, tu regla de vida sería muy básica, solo sobrevivir. Sería instintiva como todos los seres animales. El ser humano es el único que tiene la responsabilidad de tener que hacer algo más de los instintos cuando vive junto a otro semejante a él. Sí, así es. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para entrar al paraíso? ¿Qué debo hacer para regresar a esa comunión con el creador de todas las cosas? Mira, esta pregunta le hicieron a Jesús de Nazaret. Y quiero leerte el contenido de esa narrativa en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, allá por el verso 16. Dice así: y he aquí, uno, llegándose, le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, hermano, resulta que la salvación pende, o la reconexión o el retorno a comunión con Dios, o la entrada a la vida eterna, o como tú quieras llamarle, depende de cómo vivimos nuestra vida junto a otros seres humanos con los que interactuamos. Qué curioso.
no mates, no robes, dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El cumplir estas palabras que Jesús dice, que son lo que está establecido en la ley, los 10 mandamientos, hermano, que no cambian, siguen siendo los mismos de siempre. El darle cumplimiento a ellos requiere que interactuemos con seres humanos. Sí, cuando dice matará se refiere al acto de asesinar fríamente, sí, nomás porque te cayó gordo, con odio. Estas pautas o estos mandamientos solo se dan cumplimiento entre seres humanos. Así que mi hermano, hay quienes dicen, es que yo soy bueno, yo amo a mi prójimo, pero vive solo en la montaña, o el único con el que interactúa es con su perro, con su burro. Hay quienes viven solos, no tienen esposa, mucho menos familia. Así no se puede dar cumplimiento. Pero la necesidad del ser humano lo lleva a formar familia, lo lleva a vivir en sociedad. Así como Adán vivía solo en el huerto y llevaba a cabo el cumplimiento de trabajar y guardar el huerto, de repente dice el texto que viendo que todo estaba bien, vieron que Adán no tenía pareja, que estaba solo. Por lo tanto, no podía dar cumplimiento a ningún mandamiento que le dieran, excepto el de estar cuidando el entorno donde vivía. Por ello fue necesario crearle a la mujer. Tú y yo vivimos en una sociedad, hermano, y es ahí donde tenemos que desarrollarlo. Tú y yo tenemos que dar cumplimiento a las palabras que Jesús le dio a este joven. Pero no necesitamos, hermano mío, tener que ir a donde haya mucha gente. No necesitamos ir a donde exista una sociedad, una cultura, una ciudad gigantesca. Tenemos nosotros que comenzar con nuestro entorno primario, nuestra familia. Sí, ahí en casa. Dirás, ¿cómo que en casa? Sí, mi hermano. Comenzamos por casa. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Estás casado? ¿Cómo tratas a tu esposa? Que es el primer contacto que tenemos. ¿Tienes paciencia? ¿Vives molesto? ¿Vives enojado? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas y miraste una sonrisa en sus labios? ¿Cuándo fue la última vez que la sorprendiste con un pequeño detalle? Hermano, a veces queremos irnos ahorita en estos tiempos a Palestina a ayudar a los que están caídos, a los que están heridos. Hacemos una comitiva, un montón de gente y nos vamos a ayudar a los damnificados o a los necesitados de la guerra allá en Palestina o en Ucrania, o nos vamos de misioneros a lo profundo del bosque o de la selva africana, allá donde hay nativos para hablarles de las cosas de Dios, pensando que así hacemos la voluntad de Dios. No, comencemos en casa, comencemos en tu Edén, en tu paraíso, en el lugar donde vives. ¿Qué
tanta armonía tienes con tu pareja? Puedes estar viviendo con tu pareja y puedes estar enemistado, puedes tener un sentimiento negativo contra ella o ella puede estar enemistada contigo. Viven bajo el mismo techo, se tapan con la misma cobija, duermen en la misma cama, pero hay en el corazón un enfriamiento, un resentimiento, una amargura. Así no fue al principio. ¿Recuerdas el principio? Todo era dulzura, todo era amor, todo era pasión. Hermano, si tú o yo, si el hombre casado que le toca ser el principal, el que lleva la batuta, el que da el primer paso, comienza a buscar, a tallar, el limar las diferencias con su pareja, está cuidando el Edén que Dios le puso ahí, porque el Edén era la casa de Adán y Eva. Tu casa es el Edén tuyo. Tienes hijos, están pequeños, edúcalos por el camino correcto. Enséñale los valores morales que Dios tiene establecidos. No son moda, hermano, no es como la sociedad hoy en día dice. Ay, es que esos conceptos antiguos, chapados a la antigüita, de viejitos. No, mi hermano, honra a tu madre y a tu padre no es un concepto de la antigüita o chapeado, chapado a la antigua o generado por algún loquito. No, es un mandamiento que está al centro de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Hermano, cuando yo me di cuenta, dije, híjole, ¿por qué tan viejo me di cuenta? Hubiera dado cuenta de esta realidad cuando era más joven para haber podido hacer algo mucho más por mi madre. Hay quienes, hermano, ya que no tienen mamá, no tienen papá, andan queriendo honrarlos. Y cuando los tuvieron en vida, ni los pelaron. Vuelve a tu casa con tu madre, con tu padre. Si tienes diferencias con ellos, tú no eres quien para allanarlos y puede que el hombre viejo tenga amarrada esa idea en su cabeza y diga que tú estás mal. He visto muchas veces esa misma situación de cómo de repente papá y mamá dicen al hijo, tú estás mal porque andas en esas cosas de Dios y no es como yo te digo, debes hacer como yo te digo, si yo te digo brinca, brinca, si yo te digo rueda, rueda. Y aquella otra persona apechuga, no contiende, solo sonríe, sí, sí, así se la lleva suavemente. De repente lo regañan por cuestiones de ideas, de acciones, pero solo sonríe y apechuga y está al cuidado, y está al cuidado. A mí me tocó escuchar a una madre que por muchos, muchos años tenía un sentimiento de dolor en contra de su hija. No porque su hija fuera rebelde, no porque fuera perversa, no, simplemente porque comenzó a vivir su vida conforme a los conceptos que ella aprendió de Dios en la Biblia y su mamá nunca había tocado una Biblia y solo manejaba los conceptos que había aprendido a donde iba ella al, tradicionalmente en la iglesia católica. Y como no eran las mismas ideas, la señora tenía mucho sentimiento con ella. A mí me lo decía, fulana no me obedece, está mal, yo le digo que no haga eso, que no ande en esa religión, que no ande en esas cosas, que debe ser como yo. Pasaron los años, hermano, y el tiempo llegó en que la señora tuvo que salir de este mundo. Y la hija la tomó y la llevó a su casa y la atendió las últimas semanas. En una ocasión que yo le visité a su cuarto, estaba ella sola y llegué yo y la saludé y me dijo, compadre, qué equivocado está uno con las cosas.
Yo pensaba que mi hija no me quería. Yo pensaba que mi hija me detestaba, pero estoy bien equivocado. Mira cómo me trata. Mira cómo está al pendiente de mí. Mira cómo duerme junto a mí para cuidarme. Y le dije, ese es el resultado de conocer personalmente la verdad de Dios y vivirla. La señora murió en paz y se fue con ese detalle de satisfacción, donde reconoció y se sintió orgullosa de su hija porque estaba haciendo algo que ella jamás esperaba que le fuera a ocurrir, que su hija estuviera en sus últimos momentos al pie atendiéndole. Honra a tu padre. Hay un pasaje que dice Jesús, cuando lo cotejaron, que le decían los escribas y fariseos que estaba mal porque no andaba conforme a Dios y que anulaba los mandamientos de Dios. Y Jesús dijo, ustedes anulan los mandamientos de Dios porque le ponen unas reglas diferentes y no cumplen el mandamiento de Dios. Dice, si tú dices que todo lo que tienes se lo has prometido en manda o en juramento para Dios en el templo, y tu madre, tu padre viene y te dice, oye, dame algo para subsistir, y tú le dices que no, anulas la ley de Dios, ofendes a Dios. Mira, hermano, cómo gira todo esto, hermano. Únicamente en el cómo vivimos este mundo. Y ojo, ojo, Jesús dijo, todo aquel que quiera hacer la voluntad del Padre y conoce su doctrina, sabrá si lo que yo enseño es la misma voluntad del Padre y la misma doctrina del Padre. San Juan 6, allá lo buscas. No es separado. El problema es que el hombre, por su egoísmo, ha hecho separación, de tal manera que yo soy católico, tú eres evangélico, somos hijos de la misma madre y del mismo padre, pero no nos pelamos, nos caemos gordos y hasta nos damos unas cachetadas porque somos de diferente iglesia. Yo me pregunto, ¿cuál Dios se predica en las iglesias diferentes? ¿Luz del mundo? Testigos, mormones, adventistas, evangélicos, pentecostales, católicos, protestantes, musulmanes, judíos, todas las religiones del mundo que nomás han servido para distorsionar la verdad de Dios y bloquear al humano que es flojo para no investigar, todas hablan del ser supremo creador de los cielos y de la tierra. Sí, no hay dos, hay uno. El cómo lo mires, ese ya es problema tuyo. Pero eso no te exime de dar cumplimiento a la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay quienes enseñan que si no es de tu mismo grupo, no, pero eso no es lo que el creador del universo dijo. Él dice, hazlo. Comienza a vivir conforme a la regla de Dios. No estés peleando si vas a un grupo determinado o de otra iglesia. No, 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 no. Yo le llamaría, son solamente corrales donde se amontonan los borregos para recortarles la lana y hacer chambritas y hacer cobijas y venderle y hacer ropa. Pero en verdad, lo que te va a llevar a la vida eterna es cómo vives esos mandamientos que Dios estableció y los tienes en tu mente. Tú lo sabes, hermano. A esta clase de gente, hermano, a la que hace estas cosas, se les llama reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, no para gobernar, que anden con pompa así de rojo y gor y corona. No, no, no. Un rey es el que tiene control y sabe cómo administrar su reino. Tú eres rey en tu casa,
como padre de familia. Y debes de saber buscar la mejor forma de que en tu Edén, en tu paraíso, las cosas salgan mejor. No te estés comparando con otros, no, no, no. Esfuérzate por poner tu mayor empeño en cumplir cada una de las cosas que Dios dice. Sí, a eso nos mandó Dios a este mundo. No es que no tuviera nada que hacer con nosotros allá, o que dijera, ¿para qué nos ando lado? No, hermano. Cada alma que venimos a este mundo traemos un propósito divino, y ese propósito divino es manifestar en este mundo físico el amor de Dios. Sí, si tratas bien a tu esposa, estás manifestando el amor de Dios en ti para con tu esposa. Si tratas bien y educas bien a tus hijos, estás manifestando el amor de Dios a través de ti para tus hijos. Si honras a tu padre y a tu madre, estás manifestando el amor de Dios a través de honrar a tu padre y a tu madre. Si tratas bien a tu prójimo, estás manifestando el amor de Dios hacia tu prójimo en forma correcta. Si cuidas el entorno natural, estás manifestando el amor de Dios por lo que ha creado. Es sorprendente, hermano. Te diré, yo conozco personas que se la viven en iglesias, sin embargo, son crueles con los animales, son destructivos con la naturaleza. Van y le cortan las ramas a un arbolito que está fuera de su casa o por la casa del vecino, nomás para recortarle la rama, nomás por gusto. Ve el perro echado en la banqueta, que ni siquiera el perro es de él, llega y le pone un patadón. El perro no le ladra, no le hace nada. Se encuentra una gatita con gatitos, va y los echa en una bolsa y los tira. Eso no es el amor de Dios. Eso no es guardar el huerto. Yo sé que tú me entiendes, hermano. Yo sé que sí, sí me entiendes. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, porque déjame decirte, hay situaciones que en verdad están ocurriendo. El mundo entero está en un torbellino de locura. Si tú no te has dado cuenta, la humanidad ha elevado su grado de locura. Mira cómo empiezan a atacarse ya las naciones. Mira cómo las propias naciones en su interior están teniendo conflictos desgarradores. Esto que está sucediendo se traslada, hermano, al núcleo familiar y comienza a haber fricción. Las personas al mirar que su nación es atacada o que atacan a otra nación y que ellos no pueden intervenir, se afligen. Su sistema se altera y andan tensos, andan estresados. Y cuando una persona está estresada, tensa, he aquí su mente trabaja puras ideas locas y no tiene paz para esperar y hacer las cosas de Dios. Cuando ve que su nación se está despedazando en su interior, hay dolor y empieza a perder la empatía para su vecino, por color de piel, por color de lenguaje, por lo que sea, pero comienzan a verse mal y terminan aborreciéndose o siendo aborrecidos. Hermano, el mundo está entrando en una situación como nunca había estado.
Dirás, todo el tiempo ha habido guerras. Sí, todo el tiempo ha habido guerras, pero había cierta cordura en la mente del ser humano. Hoy en día no hay una razón de por qué está todo esto, una razón visible, pero yo te digo una cosa, la Biblia menciona que el mundo entero yace o está bajo el poder del maligno. Y déjame decirte, no necesitas tú ser un sabio para discernir y separar qué cosa es maligno y qué cosa es benigno. Y al final del cuento, este mundo se está sacudiendo. Y, ojo, si tú no estás desarrollando y cuidando el huerto, el Edén, el paraíso que te dieron, sufrirás pérdidas terribles, angustias, aflicciones, dolor, porque no, tu mente te va a torturar, porque no vas a saber por qué, no vas a encontrar una salida lógica y no podrás vivir en paz. Ojo, cuida, guarda, protege y trabaja en el Edén que Dios te ha dado. De mi parte, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, mi hermano, un café entre hermanos es deleitable y más cuando hablamos de las cosas de Dios. Te espero en el siguiente video.